Seguimos en nuestra serie del libro de Romanos. He titulado la serie Lo correcto de Dios revelado. Esa palabra a menudo traducido justicia, pero la idea clave de esa palabra en el griego es algo correcto, a diferencia de algo incorrecto. Y trato de asegurar que no lo entendemos simplemente en un sentido jurídico, de justicia en el sentido de las cortes, sino que es algo mucho más amplio que eso, lo que está bien, a diferencia de lo que está mal. Y estamos en una de las porciones más centrales e importantes del libro de Romanos, donde Pablo está hablando de esa justicia de Dios, eso correcto de Dios. Y Pablo lo ha descrito de una forma muy interesante. Lo ha metido en su definición del Evangelio. Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Y dice, porque en él la justicia o lo correcto de Dios es revelado de fe y a fe, o en fe. Y crea como un ciclo, ¿no? Que la justicia de Dios sale en respuesta a la fe. Uno lo recibe cuando pone su fe en Dios. Dios da su justicia, lo correcto de Dios nos lo da a nosotros, y en fe o adentro de la fe, o sea, crea como una espiral, un ciclo en el que nos abrimos hacia Dios en fe y Él responde dándonos su justicia. Y al recibir eso de Dios, eso abre en nosotros más fe aún, se amplía, se agranda esa fe, y eso deja hueco para que Dios vierta en nosotros más de su correctitud, de su justicia, de lo que es bueno y correcto de Él en nosotros, y es como una espiral que cada vez se va haciendo más amplia. He titulado el mensaje hoy Correctos por Fe, y estamos en Romanos capítulo 4, vamos a mirar los primeros 12 versículos. Y Pablo tiene una labor difícil aquí, especialmente tratando con los judíos creyentes en Roma, porque cuando Pablo describe la justicia de Dios, lo correcto de Dios, como un regalo que Dios da en gracia en respuesta a la fe, está describiendo la justicia de Dios en un sentido que los judíos en su época no pensaban en la justicia de esa forma. Para ellos el justo era una persona que se esforzaba por cumplir las leyes de Dios. Ellos ya tenían, los rabís habían determinado las 613 leyes, mandamientos que se encuentran a través del Antiguo Testamento, y los rabís se habían dedicado ya por casi 6 siglos o más a interpretar cómo debían cumplir esos mandamientos, y los judíos veían la justicia como un mérito, como una estrellita dorada que uno recibía, como un sello de aprobación que Dios te da y dice, tú eres justo, te lo has ganado, has cumplido las normas que yo te di para cumplir. Y así es como ellos veían la justicia, como algo que uno debía esforzarse por alcanzar. Pablo está diciendo que no, que la justicia no es un mérito, no es algo que uno se esfuerza por alcanzar, sino que es un regalo que Dios nos da. Y tiene Pablo que cambiar 6 siglos de tradición y de interpretación, desde que Esdras, justo después de regresar del exilio, comenzó a interpretar la ley de Dios y decirle al pueblo, esto es lo que quiere decir la ley de Moisés, y así es como debéis cumplirla. Desde esos días llevan ya 6 siglos que esas enseñanzas las han ido memorizando, y en la siguiente generación los rabís, los maestros de la ley, han añadido más interpretaciones y más ayudas para entenderlo, y han seguido acumulando. Y la idea de los judíos en el primer siglo es que generación tras generación iban avanzando
y cada generación debería ser un poco mejor que la anterior en cuanto a cumplir los mandamientos de Dios, de forma que la justicia debería ser algo que cada generación está alcanzando más plenamente, esa justicia de Dios. Y esa idea de un esfuerzo humano, de un mérito que estamos logrando, estaba en el centro del pensamiento judío acerca de la justicia de Dios y la justicia en general como concepto. Pablo está diciendo que no, que es un regalo de Dios y que Dios lo da en respuesta a fe sin tener en mente lo que hayamos hecho o no hecho. Tengo coro de fondo hoy. Bueno, sigamos. Entonces Pablo tiene que hacer un punto difícil, ¿no? Porque lo que él está diciendo es escandaloso. ¿Cómo puedes decir que simplemente por fe Dios te regala esa justicia? ¿Qué más da entonces la ley? Pues tírala a la basura, no hace falta cumplir nada de los mandamientos de Dios. Si Dios te considera justo, da igual lo que hayas hecho o no hecho. ¿Qué estamos haciendo entonces con los mandamientos de Dios? Y Pablo sabe que tiene una labor difícil, tiene que dar la vuelta a 6 siglos de tradición y de interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo hace entonces? Pues él comienza fijándose en el antepasado de la fe judía, Abraham. Así que vamos a empezar leyendo los versículos del 1 al 3. ¿Qué diremos, pues, que ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Así que Pablo se remonta al antepasado de la fe judía, y realmente Abraham es padre de la fe judía, porque en la Biblia es con Abraham que Dios comienza su plan. Él se acerca a Abraham, dice: ¿sabes qué, Abraham? Tengo un plan para traer bendición a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Y quiero usarte a ti como un instrumento. Voy a bendecirte, y por medio de ti y por medio de tu descendencia voy a traer bendición a todas las familias de la tierra. Y el resto de la Biblia es simplemente Dios cumpliendo ese plan que comenzó con Abraham. Así que aquí comienza todo. La fe judía tiene su inicio con Abraham. Pablo piensa, bueno, qué mejor forma de mirar este concepto que yo estoy hablando, de que la justicia de Dios, lo correcto de Dios, es algo que Dios nos da como regalo en respuesta a la fe. No es un mérito que nosotros nos ganamos cumpliendo las normas que Dios nos ha dado. Vamos a mirar el ejemplo entonces de Abraham. Y los judíos en el primer siglo tenían muy alto concepto de Abraham, obviamente su antepasado espiritualmente y físicamente. Y en los escritos entre los dos testamentos, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, habían hecho mucho de Abraham. Habían dicho que algunos incluso decían que había sido justo toda su vida, que había sido un hombre justo toda la vida entera, y era una persona que se convirtió del paganismo a la adoración a Yahvé. Y también otros escritos hablaban de que si él había ayudado a paganos a su alrededor a convertirse a Yahvé. Bueno, Pablo no mira esas cosas fuera de la Biblia, pero sí quiere ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Abraham, qué nos dice la Biblia acerca de esta persona, este progenitor y este inicio, este padre espiritual de toda la fe judía. ¿Qué encontró Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Y Pablo usa esa terminología de una forma muy específica. Para Pablo, carne no representa simplemente el cuerpo físico, representa la idea de lo que nosotros somos sin Dios. Todos los recursos que tenemos, todas las capacidades que tenemos, física, espiritual, mentalmente, relacionalmente, todo lo que nosotros podemos hacer como seres humanos sin contar con Dios. Para Pablo eso es lo que representa la carne. Y su contrapartida a eso es que vivamos no en la carne, no en lo que yo soy por mí solo, sino que vivamos en el Espíritu. Y para Pablo eso sería con una E mayúscula. Es el Espíritu de Dios. Estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Es en el Espíritu que debemos vivir bajo Dios, y en Dios todo cambia.
pero sin Dios podemos hablar de lo que somos según la carne, lo que somos en la carne. Entonces él dice, vamos a hablar de Abraham de esta forma. ¿Qué logró él sin contar con Dios? Por sus propios méritos. ¿Qué consiguió él? Porque si él fue justificado, si él fue declarado correcto por las obras que él hizo, por las cosas que él hizo, entonces él tiene de qué gloriarse, él tiene de qué enorgullecerse y jactarse delante de otros, aunque no delante de Dios, obviamente. Nadie tiene jamás motivo de jactarse delante de Dios. Pero entre nosotros, seres humanos, sí, uno que dice, pues he conseguido establecer mi justicia por mis propios méritos, pues tendría razón para gloriarse delante de los demás. Bueno, Pablo dice, ¿cómo contestamos esta pregunta? ¿Cómo podemos saber? Bueno, ¿qué dice la Escritura? Y cita el versículo Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Le fue contado como correcto. Y seguro que los judíos leyendo esto se quedarían quizá algo sorprendidos. ¿Cómo? No, seguro que no dice eso, seguro que Pablo está aquí citando mal, cambiando alguna palabra, modificándolo para que diga algo diferente, para apoyar lo que él está tratando de decir acerca de la justicia como un regalo que Dios da en respuesta a la fe, pero no puede ser. Pero sin embargo, si miramos el texto Masoreta en hebreo, dice exactamente eso. Si miramos la traducción al griego, la Septuaginta del Antiguo Testamento, dice exactamente eso. Pablo no ha cambiado nada, tanto en hebreo como en griego. Ese es el sentido de lo que dice Génesis 15:6. Abraham puso su fe, esa es la palabra en griego, creer, es fe en la forma verbal. Uno pone su fe en Dios. Abraham puso su fe en Dios y le fue contado por justicia. Y está claro el ejemplo. Pablo está diciendo, yo no me he inventado esto de que Dios nos da su justicia como un regalo en respuesta a la fe. No es un invento mío, no me lo he fabricado, no lo saqué como un mago saca un conejo de un sombrero, no lo saqué de la nada, está ahí. Cuando Dios comienza su plan de redención y se acerca a Abraham y comienza todo este plan a ponerlo en marcha desde el principio, la primera persona que se nos dice que Dios ha declarado justo en este plan que le está llevando a cabo, Abraham, es contado justo en respuesta a su fe, no por ningún otro mérito que haya hecho. Y es muy curiosa la vida de Abraham porque si lo miras, él hace muy pocas cosas. Va de un lugar a otro y lo que hace vez tras vez tras vez es tener fe en Dios. Dios dice algo y Abraham dice, Dios, si tú lo dices, así es. Tengo fe en ti. Y de hecho esto en Génesis 15 es cuando Dios le ha dicho, voy a darte una gran descendencia, y Abraham tuvo fe en Dios. Y eso le fue contado por justicia. Esta es una pregunta grande. ¿Cómo funciona el ser hechos correctos? ¿Es por trabajar duro y ganárnoslo o es algo que Dios nos regala de alguna forma? Es un cambio que Dios hace posible aparte de nuestros méritos. Bueno, tengo una pregunta basada en estos primeros 3 versículos. Pablo afirma cosas escandalosas en cuanto a la fe cristiana. ¿Cómo responderías a alguien que dice que ser hecho correcto por fe y nada más es demasiado fácil para ser cierto? Sigamos los versículos del 4 al 8. Al que obra no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Pablo aquí sigue argumentando del ejemplo de Abraham. Y dice, bueno, si estamos diciendo que Abraham
logró justicia en la carne, o sea, por sus propios méritos, aparte de Dios. Entonces estaríamos diciendo que cuando Dios le cuenta justo, no está realmente regalándole nada, es un deber. Si Él se lo ha ganado, es como un trabajador que ha hecho un trabajo, entonces el salario de esa persona no es un acto de gracia por medio del que le paga, es lo que tienes que pagarle, es un deber. Tú se lo debes porque Él se lo ha ganado. Si estamos diciendo eso acerca de la justicia, que es algo que nosotros nos ganamos, entonces da igual Dios. Dios no nos está haciendo ningún favor, Dios está obligado a concedernos ese estatus, porque nos lo hemos ganado. Pablo dice, bueno, si así es como funciona la justicia, entonces así es como sería en el caso de Abraham, no sería un acto de gracia por parte de Dios, sería una obligación que Dios tenía que reconocer. Pero Pablo está diciendo que así no es como Génesis nos dice que funcionó con Abraham. Y él se fija mucho en esa palabra, le fue considerada. Esa traducción realmente es un término de contabilidad. Es la idea de hacer un cálculo matemático de algo y ajustar cuentas, balancear cuentas, ¿no? Y esto es lo que dice, básicamente, la fe de Abraham le fue calculada como justicia. Dios equivaló esas dos cosas. Y cuando dices que estás haciendo que algo cuente como, estás diciendo que no son las dos cosas iguales, pero que Dios está escogiendo contar una como igual a la otra. Y entonces Pablo está diciendo que Abraham no puso su fe en sus méritos, sino que puso su fe en el Dios que es capaz de tomar al impío y contar su fe como justicia. Abraham no era justo, él lo sabía. Y él puso su fe en Dios, sabiendo que Dios es capaz de tomar la fe del injusto y contarla como justicia para esa persona. Dios es el que hace justo al injusto, eso lo estuvimos viendo la semana pasada. Y no termina aquí. Pablo quiere también asegurarnos que hay otros ejemplos en el Antiguo Testamento de esta idea de Dios conceder justicia a un pecador, a un impío, a una persona que no ha hecho lo correcto. Y este era el pensamiento judío, que Dios aborrece al impío, pero Pablo está diciendo que Dios ama al pecador, al impío, y que quiere darle justicia si se vuelve a él en fe. Así que habla de David, otro gigante de la fe judía, hasta tal punto que David se convierte como un prototipo, un ejemplo de lo que va a ser el Mesías, y el Mesías no se avergüenza de llamarse hijo de David. Este es un gigante en la fe judía, y Pablo dice que él también habla de la felicidad, o la palabra ahí realmente es la bendición. Y en el pensamiento judío una bendición es una cosa muy poderosa, muy importante, y los patriarcas y los héroes de la fe pronunciaban bendiciones que consideraban los judíos como que tenían un peso, Dios validaba esas bendiciones y respondía y daba la bendición a la persona indicada. Así que David pronuncia en el Salmo 32 una bendición sobre una persona que recibe justicia sin obras. Que Dios le cuenta como justicia algo que no tiene nada que ver con sus obras. Y este es el pasaje: bienaventurados o benditos, bendecidos, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, son remitidas, son olvidadas, quitadas de en medio. Obviamente estamos hablando de iniquidades, una persona que ha quebrantado las leyes de Dios, que ha hecho lo que no debía hacer, una persona injusta. Pero hay una bendición para esa persona, que puede ver sus pecados cubiertos. Bendición para el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Y David está hablando de una remisión de pecados no parcial, sino eterna, para siempre, nunca jamás para ser recordada. Y esta es la pregunta que Pablo quiere hacer.
David escribió estas cosas inspirado por el Espíritu Santo de tal forma que Dios lo puso en las palabras de su sagrada, santa palabra, de la Biblia misma. Ahí está, palabra de Dios. Hay una bendición sobre aquel que recibe justicia aparte de su propio pecado. David la pronuncia. La pregunta que Pablo nos quiere hacer es entonces, si no existe este regalo de justicia que no tiene nada que ver con mérito, ¿por qué existe en la Biblia esta bendición que pronunció David sobre el que recibe justicia sin haberla ganado? La respuesta es que eso es lo que Dios estaba hablando desde el principio. Que Dios hace correcto al incorrecto. Y es la fe en el Dios que hace eso, que hace posible ese cambio. Tengo otra pregunta. David habló de una persona incorrecta siendo tratado para siempre como una sin culpa. Si así es como nos recibe Cristo, ¿qué impacto debiera tener esto en cómo tratamos a los demás? Y leamos los últimos versículos. Luego, ¿es esta felicidad solamente para los de la circuncisión? ¿O también es para los de la incircuncisión? Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando él circuncidado o incircunciso? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia, y padre de la circuncisión, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Pablo aquí dice palabras muy grandes, ¿no? Pero termina haciendo una pregunta importante para los judíos. Y si leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que esta controversia era la gran controversia dentro de la fe cristiana en el primer siglo. ¿La circuncisión es necesaria o no? Porque la ley de Moisés hace mucho y le da mucho énfasis a la circuncisión. Entonces, ¿cómo es posible agradar a Dios sin cumplirle el mandamiento de ser circuncidado? Y Pablo quiere tratar este tema en cuanto a la fe. Y él dice, esta felicidad o esta bendición de la que habla David, de uno que es injusto, que es transgresor, cuyos pecados son completamente para siempre remitidos, perdonados, ¿esta bendición es solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Y él dice, bueno, vamos a mirar otra vez el ejemplo de Abraham. Decimos que a Abraham le fue conferida, contada por justicia su fe. Bueno, ¿cuál era su condición cuando eso sucedió? En Génesis 15, 6, ¿Abraham estaba circuncidado o incircunciso? Bueno, si lo miramos con cuidado nos damos cuenta de que Abraham en ese momento era incircunciso. De hecho, su circuncisión no llegaría hasta años más tarde. Pero Dios le declaró justo en ese momento, estando en un estado de incircuncisión. Así que Pablo está diciendo, en ese momento es que Abraham fue hecho justo por causa de su fe. Dios le declaró justo. En este sentido eterno del que habla David, él recibió esa bendición de justicia para el pecador. Entonces, ¿para qué le dio Dios la circuncisión? Pablo habla de un par de motivos. Primeramente, recibió la circuncisión como señal, como un sello. Ahora, una señal es algo que apunta a otra cosa, ¿no? Una señal, un signo, un símbolo, no es la cosa misma, pero la representa. Entonces, Pablo dice, la circuncisión no es lo que hizo justo a Abraham, lo que le declaró correcto ante Dios. Simplemente eso fue como una señal, como una ilustración, como un símbolo que confirmaba una realidad que ya había pasado, que ya había tenido lugar. Abraham ya era justo
por causa de su fe. La circuncisión no fue lo que le hizo justo, era simplemente una ilustración de la justicia que él ya tenía. Y habla de esa, no solo como señal, sino como sello. Y la realidad es que la circuncisión es una marca irrevocable. Una vez que uno se circuncida, no hay forma de volver atrás. Hay una permanencia en eso. Y en ese sentido es un buen sello, un buen signo de lo que estamos hablando. Cuando Dios nos da su justicia, es un cambio eterno. Es un proceso de renovación que no va a terminar nunca y que va a resultar finalmente en perfección. Así que en ese sentido es sello. Y Pablo, cuando habla de la fe cristiana, no habla de la circuncisión como el sello de nuestra justicia en Cristo, sino habla del Espíritu Santo como ese sello, esa cosa irrevocable. Dios nos da su Espíritu Santo en respuesta a la fe puesta en Jesús. Y eso nos sella para vida eterna. En ese sentido, para Abraham, la circuncisión fue una señal irrevocable en su vida de que Dios le había hecho justo. Y hay otro motivo, no simplemente el simbólico, de que representaba esa justicia permanente que Dios le había conferido, sino también Dios sabía el plan que estaba llevando a cabo a través de Abraham, y Él sabía a través de los siglos que se iban a formar dos pueblos. Cuando llegase la culminación de su plan de redención y el Mesías consiguiese cerrar etapas sobre este plan de redención con su muerte en la cruz y su resurrección, Él sabía que el primer reto que enfrentaría a su pueblo sería este sentido de división entre la circuncisión y la incircuncisión. Los que pensaban que eran herederos de la fe de Abraham y los que pensaban que los que no eran circuncidados y cumplían todas las normas de la tradición rabínica, ellos quedaban fuera de ese grupo del pueblo de Dios. Pablo sabía eso, así que desde el principio él quiso dejar claro un punto que unificase esos dos milenios más tarde, usando a Abraham para ser esa figura unificadora, para que Abraham fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Dios le declaró justo cuando él estaba incircunciso, para dejar claro que la circuncisión no es más que un símbolo. Tener o no tener este símbolo no cambia para nada la justicia que Dios da en respuesta a la fe. Uno no tiene que estar circuncidado para ser hecho justo ante Dios, para ser declarado correcto. Y Abraham se convierte plenamente en el padre espiritual de todos los gentiles que ponen su fe en él, sin ser circuncisos, porque él mismo fue hecho justo por Dios en la misma condición, para que la misma justicia que le fue conferida a Abraham pudiera serle conferida a los gentiles milenios más tarde. Pero también Dios le dio la circuncisión a Abraham para ligarle a todo el pueblo judío que vendría después, que sería el medio histórico por medio del cual Dios traería esta justicia a todo el mundo, esta bendición de justicia por fe a todo el mundo. Así que Él se convierte en el padre espiritual también de la circuncisión, pero Pablo hace un punto muy claro aquí: no solamente circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No basta con ser circuncidado para ser un descendiente espiritual, un partícipe de la fe de Abraham, un partícipe de la familia espiritual de Abraham. Uno tiene que ser circuncidado y además de eso, seguir en las pisadas de fe que Abraham caminó antes de ser circuncidado. Y lo que Pablo está diciendo es que da igual ser circuncidado o no. Abraham nos unifica a ambos en la misma justicia por fe. De modo que el circuncidado, si no tiene esa misma fe, no es realmente heredero del patrimonio espiritual de Abraham. Y a la misma vez, el gentil que no es circuncidado, pero que entra por fe a recibir esa misma justicia que tuvo Abraham en su estado de incircuncisión, él sí entra a formar parte plena en este patrimonio espiritual, la familia de Abraham.
Tengo una última pregunta. ¿Qué símbolos son importantes para ti en tu vida espiritual? Cuando hablamos de la fe cristiana, ¿cuál es el peligro en confundir el símbolo con lo que representa? Tal vez te han dicho que la forma de agradar a Dios es esforzarte por cumplir sus leyes y que tienes que trabajar duro y poner mucho esfuerzo en ser buena persona para así que Dios te declare bueno. Eso no es como funciona. Pero no te frustres. Y la Biblia nos deja claro, nunca vas por tus méritos a conseguir eso. Nunca vas a ganarte la justicia de esa forma. Pero hay buenas noticias. Dios ha escogido regalarnos su misma justicia, su perfecta, sublime justicia, simplemente en respuesta a la fe. Si nos volvemos a Él en fe, seremos hechos justos. Y del mismo modo en que Abraham fue hecho justo, del mismo modo en que el rey David fue hecho justo, Dios tiene la misma bendición para ti hoy que tuvo para ellos. Si te vuelves a Dios en fe, si reconoces, yo no confío en mí mismo, no confío en nadie más, todos fallan, todos se han quedado cortos, pero tú, Jesús, eres justo y en ti voy a confiar, me rindo ante ti, confío en ti, pongo mi fe en ti. Si llegas a eso, Dios va a responder dándote una justicia eterna, va a sellarte para justicia eterna. Espero que esa sea la forma en que tú te acercas al Señor Jesús. Que Dios les bendiga.